las mineras generaron 1.3 millones de toneladas métricas finas de zinc. Solo en diciembre del 2020, la producción de zinc registró un aumento significativo del 13.3% con respecto al mes previo. Es de resaltar que lo obtenido significó el séptimo mes de incremento en comparación a los niveles de producción alcanzados en 2019. Para continuar e introducirlos en lo que ¿Puedes vamos hacer presentación de pantalla completa porque es muy chiquita la letra? ok. O sea, estás haciendo con... Eh, está bien. Arriba en presentar. Ahí está bueno. Sí, ahí está bien. Otra cosa, ¿esa información es información del anuario 2020 o es una información parcial de periodística? Sería bueno que siempre que haces una mención así, pusieras la fuente, ¿no? Fuente, boletín, diario gestión o anuario minero, no sé. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuáles son tus fuentes, como dicen los periodistas? Ok, ingeniero. Ya, toma nota. O sea, toma nota. Cuando les hago una observación es para todos, ¿no? Deben acostumbrarse a poner, porque eso no es una investigación que tú has hecho, ¿no? Sino estás recogiendo una información de alguien o de algo, ¿no? Así es. Ya, sigue adelante. Entonces, toma nota de esa observación. Listo. Para continuar con lo que vamos a hablarles el día de hoy, quisiera introducirlos en lo que es una explicación breve acerca del proceso de la obtención del zinc electrolítico, partiendo de su concentrado, la blenda. Estamos hablando de lo que viene ya, que ha pasado por molienda, flotación, todo el concentrado. La blenda es igual a esfalerita, por si es que alguien se confundió. González, mejor es poner concentrado de blenda o concentrado de zinc. Concentrado, ok. ¿Ya? Cambio todo esto de blenda. Sí. Que alguien esté tomando nota de estas observaciones para que no puedas seguir tranquilo. Ok, Porque hablar de blenda sería que metes blenda pura y estás metiendo un concentrado que tiene sí, muchas 60%, no sé, 80%, bueno, no sé, lo que tenga, de concentrado de zinc, que no solo tiene blenda, sino que también tiene otras impurezas. Ya, listo, sigue adelante. Ok, entonces nuestro concentrado de zinc lo llevamos a pasar a un proceso de tostación para poder pasar de sulfuros a óxidos, el cual este proceso cabe decir que libera SO2, el cual es pasado a una planta de ácidos en la cual se podrá generar ácido sulfúrico que podemos usarlo posteriormente para nuestra lesivación o puede ser comercializado para cualquier industria que quiera usar este ácido sulfúrico. Pero quisiera también decirles por qué la tostamos, ¿no? ¿Por qué pasamos de sulfuro de zinc a óxido de zinc? Lo que sucede es que el óxido de zinc es más soluble en ácido sulfúrico que el sulfuro de zinc. Esta la razón por la cual se tuesta. Nosotros necesitamos el óxido de zinc. Una vez lo hayamos tostado y tengamos nuestro óxido de zinc, vamos a lixiviarlo en una solución de ácido sulfúrico, en el cual este concentrado que hemos tostado y lo estamos lixiviando tiene también impurezas de hierro que después van a ser neutralizadas y precipitadas, obteniendo un hierro insoluble y precipitados. Vamos a obtener de esta manera unos sulfatos, sulfatos de zinc y de las impurezas, que el día de hoy vamos a hablarle de las impurezas de cobre, cobalto, cadmio y níquel, pero también se puede entender de antimonio, arsénico, plomo, pero en menor porcentaje. Lo que vamos a hacer es estas impurezas vamos a separarlas por un proceso de cementación en el cual vamos a hacer uso del polvo de zinc para poder cementar este cobalto, cobre, cadmio y níquel y no nos molesten para poder hacer posteriormente la electrodeposición del zinc y obtenerlo así más concentradito para después poder realizar su fundición y los lingotes de zinc. Ya, González, te sugiero que saques después, vuelve a fundición y Aquí, pon una flecha abajo de fundición, planta de polvo de zinc, porque abajo de fundición. estas plantas producen polvo de zinc para vender y tienes que hacerle un retorno a purificación, ¿no? A precipitados.
porque es con polvo de zinc que vas a eliminar el cobre, el cobalto, el cadmio, etc. ¿Entendiste? Voy O sea, de agrega afinación. un bloque verde más debajo que diga producción o planta de polvo de zinc, ¿no? Y esa planta haces un retorno a precipitados de cobre, porque el precipitado, o a purificación, no sé cómo Ahí era está. más conveniente, ¿no? Quizás a purificación es más justo poner, claro, ahí. Ah, O sea, a la izquierda, fundición, planta de polvo de zinc y retorno a purificación, porque la purificación se hace como el mismo polvo de zinc que la planta produce. está bueno. ¿Entendiste, no? Sí, sí, Ya. entendí. Gracias. Eh, ok. Continuando la introducción, simplemente es de lo que vamos a hablar el día de hoy es de la purificación del sulfato de zinc, quitarle los otros sulfatos que hay de cobre, cadmio, cobalto y níquel, realizando la cementación. Y es el caso de que si nosotros no hacemos esto, no le quitamos estas impurezas, estamos afectando el rendimiento que va a tener la corriente al hacer la electroobtención del zinc, ese fenómeno de electrodeposición. Y además estaríamos impurificando el cátodo de zinc, que es el que ya se vende, es como que el final. Y bueno, fundamento teórico. Ya, en el anterior, puedes redondear tu comentario diciendo que de no hacer una eficiente eliminación de las impurezas, no se podría comercializar zinc special high grade de 99.99% de purezas, que es el objetivo de la planta de zinc, ¿no? O sea, la aspiración de una planta de zinc es vender zinc con 4 purezas, porque es por lo que le pagan más. Cajamarquilla hace eso efectivamente, pero la clave para hacer eso es que no tenga impurezas, ¿no? Ah, sí, sí, Ya, listo, sigue. lo agrego. Ahora, fundamento teórico. Uy, Bueno, hablando un poco del fundamento teórico, hablaremos de la purificación. Mayormente se está tratado acerca del zinc, pero bueno, la purificación tiene como objetivo reducir las impurezas, como lo dijo mi compañero. En este caso, las principales impurezas serán cobre, cadmio, cobalto, níquel, arsénico, titanio, entre otras. Bueno, estas impurezas están contenidas en valores extremadamente bajos y esto va a ser el fin de obtener en la electrólisis un buen rendimiento de la corriente y una buena calidad de zinc. Bueno, al recuperar estos residuos de cadmio, cobre y cobalto níquel del circuito de purificación. Bueno, también hay que tener en cuenta que la purificación se basa sobre el hecho de que todos los elementos a eliminar tienen un potencial electroquímico más elevado que el zinc. Exacto. Esto significa, bueno, teóricamente que mediante la adición del zinc metálico a la solución, las impurezas se comentarán por la reducción de la purificación en frío. Y bueno, según el esquema, ¿no? Que es el metal, el sulfuro de metal más el zinc. Y nos sale pues el metal liberado y en composición el sulfato de zinc. Bueno, pero hay que tener también en cuenta que la supresión del cobalto requiere una segunda purificación. Bueno, la purificación anterior se hizo en frío, pero esta segunda purificación para la supresión del cobalto se va a hacer en caliente, a 90 grados centígrados. Y bueno, también se va a añadir... Sí, disculpen. Ten en cuenta que esa purificación en frío debes ponerlo entre comillas, porque en realidad son como 45 grados, ¿eh? O sea, Está bien. menos, o sea, si fuera riguroso, si fuéramos rigurosos, debería llamarse purificación menos caliente, ¿no? Porque la reacción es muy exotérmica. Esta reacción que has escrito es muy exotérmica. Mira, otro punto que sería un bonus para ustedes, pero es un tema bien interesante que yo recién lo he descubierto,
es que yo les he comentado que cuando hacemos el proceso Merrill-Crowe necesitamos quitar el oxígeno de la solución, ¿no es cierto? ¿Eso lo entendieron ustedes la semana pasada? ¿Recuerdan? Que les dije que cuando hacemos purificación de oro, se tiene que desairear la solución para que el oro no oxide, para que el oxígeno no impida que el oro se precipite, sino el oro va a seguir en solución, como en la planta, como en la pila de lixiviación, ¿no? ¿Recuerdan eso? Entonces, acá también ustedes tendrían teóricamente el fenómeno competitivo del oxígeno con el zinc, ¿no? Pero porque todos son menos, o sea, el cobalto, el níquel son menos nobles que el oxígeno, ¿no? Pero, y ahí viene el detalle que lo brindó Julio Bonelli en su charla, no sé si alguno de ustedes asistió, que nos hizo ver que por encima de 60 grados centígrados, la solubilidad del oxígeno en las soluciones acuosas baja abruptamente. En consecuencia, no tenemos necesidad de hacer alguna acción para impedir que el oxígeno esté presente, porque solito se ha resuelto el problema por la cuestión del pavo ratón. Entonces, es un bonus si ustedes logran encontrar el gráfico y demuestran técnicamente que eso es así, ¿no? Y eso es una cosa bien importante porque muy poca gente lo entiende, incluido yo. Entonces, fue una cosa que Bonelli me hizo ver y supongo que es tan sutil que nadie se ha dado cuenta de la discusión que tuve con él sobre ese punto, ¿no? Porque él me aclaró muy bien. Pues, si desean recoger el desafío, podrían incluir en su explicación, porque esta es una explicación técnico-económica, digamos, ¿no? No es una explicación de fundamentos. Claro, los fundamentos sostienen, es como se dice, el cimiento de esta presentación, ¿no? O sea, lo que hacen ustedes en su hoja Excel deben tomarlo como el cimiento de esta presentación. Pero en la presentación no requerimos detalles de sus cálculos, ¿no? Sino simplemente las conclusiones, como muy bien lo están haciendo ustedes, ¿ya? Listo, sigue, por favor. Bueno, en esta purificación en caliente, como resumen, se debe añadir óxido de antimonio como catalizador y también se añade sulfato de plomo para disminuir el riesgo de la disolución de cobalto. Siguiente, por favor. Discúlpame, sería bueno que señales, o sea, esto se ve que lo has sacado de una fuente, ¿no? Pero si hubieras profundizado en el tema, en realidad, yo no sé si se ha probado hasta pichi de gato para hacer esto. O sea, cada día cambia, un tiempo es, por ejemplo, creo que ahorita están añadiendo sulfato de cobre en Cajamarquilla. O sea, es una cosa empírica, o sea, la cuestión de inhibidores y catalizadores, en mi modesta opinión, o sea, yo no soy un investigador de químico de catalizadores o de inhibidores de corrosión o de reacciones, pero mucho de lo que se hace en estos procesos de catálisis o de inhibición son empíricos, ¿no? La gente prueba cosas y obtiene buenos resultados. Entonces, en este punto hay oleadas o modas. Se ha usado, no sé, que yo recuerde, dióxido de arsénico, dióxido de antimonio, como ustedes ponen, sulfato de plomo, sulfato de cobre, y la lista es interminable. Entonces sería bueno poner entre otros, o si quieren profundizar en el tema, en Cajamarquilla actualmente, si no me equivoco, ustedes lo pueden corroborar viendo las tesis, las monografías o la misma descripción del proceso que debe haber por cualquier lado de la internet, se está usando sulfato de cobre. Listo, adelante. Está bien, ingeniero. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, acá hay un pequeño diagrama del proceso de purificación, tanto en frío como en caliente. Bueno, aquí tendremos que profundizar más, ingeniero, porque así paso a paso
No, no hemos buscado, pero eso es como un esquema que nos resume un poco de las dos purificaciones para los elementos de impurezas que nos pidió. Ah, mira, qué interesante. Yo no me había dado cuenta de eso. La granulometría eh, para la purificación en caliente es más gruesa que para la este, deben poner M mayúscula, ¿no? De micra, si no M puede ser metros, parece ahí, ¿ah? Sí, O sea, ingeniero. según este esquema que tú presentas, la granulometría para purificación fría es muy fina, -200, mientras que para cobre y níquel en realidad es cobalto y níquel, ¿no? Siempre salen juntos. Si hay Así. cobalto hay níquel, si hay níquel hay cobalto. Los dos son hermanos. Al menos alguna planta especial que solo tenga cobalto, pero es una rareza. El níquel y el cobalto andan juntos. Ya, lo que les sugiero es que verifiquen esta granulometría, porque mi concepto es que se debe usar el, el polvo de zinc más fino disponible en planta. Y en Cajamarquilla el polvo de zinc más disponible en planta es -325, pero ustedes están poniendo -200. Si pueden chequear, o sea, si pueden chequear con descripciones de planta actuales de Cajamarquilla, sería bastante bueno, porque esto no es de Cajamarquilla, ¿correcto? ¿O es un informe de Cajamarquilla? No, ingeniero, no es de Cajamarquilla. Claro, es de la internet. Sería bueno que le peguen un ajuste con lo que pasa en Cajamarquilla. ¿Por qué? Porque Cajamarquilla es una de las plantas a nivel mundial. O sea, el tema con la industria minero-metalúrgica del país es que las empresas extranjeras no están compitiendo a nivel nacional, sino compiten a nivel mundial. Entonces, la tecnología que tienen es una tecnología a nivel mundial y la competencia es feroz. Entonces, en la unidad de Cajamarquilla se está usando la última tecnología, lo último, porque la refinería de zinc tiene que competir con sus hermanas en el mundo, ¿no? No en el Perú. Eso hace que la tecnología sea renovada y mejorada día a día. Entonces, tener la descripción de Cajamarquilla, aparte de qué es lo que eventualmente ustedes van a ir a trabajar o conocer, es una tecnología bastante actualizada, ¿ya? Esa es mi sugerencia. ¿Qué no entienden? Realmente ustedes no se dan cuenta, yo creo, lo complejo de lo que acaban de describir, y supongo que muchos de ustedes se han dado cuenta y han dicho, ¿qué diablos es esto? Entonces, lo que me parecería muy pertinente, porque están con alguien que sí puede contestar sus preguntas, cosa que es muy difícil que encuentre, quizás en la escuela el ingeniero USA, yo, y no sé, ya acabamos de contar, ¿no? Quizás el ingeniero Segarra, que era Julio Bonelli también sería alguien que puede contestarles, ¿no? Pero no sé si, desgraciadamente, con el ingeniero Segarra ya no es posible contar, y al ingeniero Bonelli lo han aburrido tanto que se ha ido, ¿no? Y eso debían como alumnos reclamar. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? O sea, ¿qué cosas se les ha hecho? Yo entiendo, ¿eh? Entiendo perfectamente que esto sea un chicharrón difícil de digerir. Un ratito voy a conectar mi batería porque me está dando señal de baja batería, se va a cortar, ¿ya? Vayan pensando en lo que les he dicho, las preguntas que necesitan. Ay. Listo. ¿Qué dudas o qué cosas quisieran consultar sobre este proceso? ¿Qué cosas o sea, la han puesto ahí? Pero yo entiendo, ¿ah?
Miren qué diablos lo han puesto porque... Entonces, como estudiar ingeniería no es un acto de fe, o sea, ustedes no tienen que tener fe en que esta publicación, seguramente muy buena, dice la verdad, sino que lo que tienen que hacer es entenderlo con las herramientas de las matemáticas, física y química que ustedes cuentan y en las que son... Esa es la filosofía de ser ingenieros. Entonces, no se trata de ser repetidores, pues, ¿no? O sea, el pensamiento abimaelita era ese, ¿no? Toda la sabiduría pasada, presente y futura estaba en la cabeza de este loco, y este loco les había lanzado un rayo luminoso a todos sus huestes, como él lo dice cuando lo captura Quetín Vidal, y él ya consideraba su labor terminada, ¿no? Entonces, esa es una forma de conocimiento de tipo la fe de las creencias. No es una forma científica de pensar ni de proceder. Tanto en política, menos en ingeniería, donde la base es esa, ¿no? Basarnos en ciencia y no en creencias ni especulaciones. Entonces, ¿qué preguntas tendrían? Que me parece que al nivel que han llegado, deben tener más dudas que, que certezas. Y yo sí los puedo ayudar, porque estas presentaciones iniciales tienen por finalidad suscitar en ustedes, bajo distintos procesos o cosas que justamente hemos querido que sean de afinidad con ustedes, que ustedes tienen gusto por esto que están presentando, para convencerlos de que tienen que estudiar este curso con profundidad y atención, porque va a ser una pieza clave en su formación como ingenieros metalurgistas ambientales y de materiales, tomándolo de forma amplia. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿Dudas? Profesor, con respecto a la Parecido raras. temperatura en frío, ¿hay un rango específico? Porque yo he buscado más o menos y me salía entre 55, 60 y en otro lado 50, 45 por ahí. Espérate, me estás confundiendo. ¿Qué rango has encontrado para fría y qué rango para caliente? Para caliente era alrededor de los 90 y Correcto. para fría he encontrado dos, uno de 45 a 50 y otro de 55 a 60 más o menos. O sea, sí, es que hay gente hasta que hace 3 etapas de purificación. Hay esa cuarta purificación, por ejemplo, yo ya no sé qué cosa es, por qué la han puesto. Ya, en fin, en concreto, grosso modo, porque puede ser que hayan pues sutilezas, ¿no? Porque estos procesos están en mejora continua, ¿no? Entonces, están probando por ejemplo, esto de los catalizadores, yo diría casi es una cuestión de fe y observación empírica, ¿no? Prueban, desechan y prueban. Y se vuelve a poner de moda, por ejemplo, ven, acá dice sulfato de plomo, sulfato de cobre. Me parece que es O, pero puede ser que estén usando los dedos, los 3, los 4, ¿se dan cuenta? Puro empirismo, ¿no? Y claro, un empirismo que se correlaciona mediante matemáticas y estadística para sacar una conclusión certera, ¿no? Entonces, grosso modo, hay una purificación fría, entre comillas, que como ustedes muy bien dicen, empieza en 45 y termina en 65. O sea, no tiene nada de fría, ¿no? Porque cuando dice fría, dirá pues 20 grados, ¿no? 25, si estoy a 4.000 metros, 5 grados, ¿no? Y purificación caliente sí podemos pensar por encima de 60, ¿no? Entonces, yo no creo que lleguen a 90, pero podría ser. Por eso creo que es importante que detecten alguna descripción de la planta de Cajamarquilla actual, porque realmente eso los va a sacar de dudas. Van a encontrar tesis, ¿ah? En la Católica, acá, y supongo que hasta en San Marcos, que traten sobre este tema. Entonces, lo importante que entiendan es que por qué o sea, no tiene nada de fría, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es caliente, no? En términos prácticos, es una cosa, temperatura, mesotermal, ¿no? Es que
el fundamento está en la reacción, pues. La reacción de polvo de zinc produciría corriente. Si tuviéramos una pila de cobre zinc, sacaríamos corriente, ¿no? Una pila de Daniels. Pero acá el trabajo eléctrico se vuelve calor. Y eso es lo que calienta las soluciones, y calienta bastante. Por ejemplo, en el Merry Crow también hay un proceso de calentamiento, pero el oro es tan poquito, es tan diluido, que nadie se entera del incremento. No sé si se reporta el incremento de temperatura en Merry Crow, pero acá sí, como es masivo, pues porque esta es una reacción masiva, de una solución que tiene 60, llega a tener, la solución pura llega a tener 120 gramos por litro de zinc, ¿no? Entonces, es una melaza que se forma al final de este proceso. Entonces, no sé si eso pregunta. Sí, ingeniero. Ya. Si tienes preguntas o otras preguntas, por favor. Esa cuarta purificación no es tan usual, ¿no? No sé qué es, sinceramente. Puede ser que, mira, yo no he sido trabajador directo de la planta de lixiviación, ¿no? Como metalurgia veíamos toda la planta. Entonces yo tengo un conocimiento, digamos, genérico, ¿no? Y no recuerdo, pues. Y, o sea, me suena cuarta purificación, pero sinceramente no sé qué cosa es. Voy a, averiguamos todos pues para mañana. Yo puede ser que lo llame a Julio Usa y le pregunte cuarta purificación. De repente se refiere a la purificación del fierro. Porque se dan cuenta que la purificación está en frío y en caliente, no trata del fierro, porque el fierro fue eliminado antes. O sea, ustedes no están colocando acá la eliminación del fierro, ¿no? ¿O me equivoco? No dije, no lo estamos La- arreglando. Ese es otro proceso que hablaba de claro, es neutralización. otro problema, no es el problema. Ajá. A ver, fíjate la transparencia general de tu flowsheet. Ahí está. ¿Ves? Permeable. Purificación. A ver, mira, dice neutralización y precipitación de hierro. Y yo no sé si de repente la solución limpia de hierro se llama cuarta purificación. No sé por qué me tinca que puede ser eso. Pero se dan cuenta que la solución viene prepurificada en fierro, y ya no hay fierro, acá no hay. O sea, primero eliminamos la impureza más gruesa, que es el fierro, produciendo residuos de jarosita, de goetita o de matita, dependiendo de la planta y las condiciones, ¿no? Esos son los tres residuos masivos, y qué es lo que generan que también las fundiciones de zinc sean enormes fábricas de residuos. El gran problema que tiene la industria minero-metalúrgica, que son enormes fábricas de producción de residuos. Y eso es algo de los que estos economicistas, estos economilistas que hablan de la platita de la minería y de los metales que suben y bajan, ¿no? Siempre hablan de la platita nomás, ¿no? Como loros repiten, la inversión es 8.800 millones y el Perú va a recibir de esas 8.800 un milésimo de ese 8.800, ¿no? Y que con eso vamos a planificar educación, salud y salubridad, ¿no? Y ustedes han visto cómo la pandemia nos ha dado un cachetadón, ¿no? ¿Dónde está la educación de calidad? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está la salubridad, no? 6.200 muertes por millón, que son 3 veces lo de la región, es consecuencia del modelito económico que no debemos cambiar, que como la Sagrada Biblia no debemos tocar la Constitución. En fin, ese es otro tema, pero tiene que ver. Entonces, tenemos que enfocarnos en que la gran problemática, o sea, y eso es importante, ya que estamos hablando de zinc y podemos aprovechar de una vez para
darles esa información. Yo les decía que a los mineros, pues no les podía, a los mineros hasta esto llegaba, ¿no? Y pucha, yo decía, pobrecitos, ¿no? Porque entender esto a mí me llevó 2 años, ¿no? O sea, yo diría sinceramente que 2 años me pasé aprendiendo el circuito de zinc y no terminé. Muchas cosas las he rumiado como profesor de la uni durante años para entenderlas. Por ejemplo, esta de la desoxigenación de purificación, recién lo he entendido con Bonelli hace un par de meses, un mes, no sé cuándo yo escucharon, ¿no? Entonces, realmente, si ustedes tienen pasión por la metalurgia, trabajar en una refinería de zinc es la clase magistral más grande de metalurgia extractiva que pueden recibir, ¿no? Entonces, eso me pasó a mí, ¿no? Yo sí considero que soy alumno de la refinería de zinc de Cajamarquilla en cuanto a metalurgia extractiva, ¿no? De ahí se me hace fácil entender todos los procesos hidro y electrometalúrgicos, ¿no? Y yo traje una formación de Francia de metalurgia física, porque como no sé si les conté a ustedes, no me dejaron estudiar electroquímica, que era mi ambición, ¿no? Pero yo, a igual terco, asistía a las clases de electroquímica de la escuela donde estaba, que era una top en eso, y seguía haciendo mis cosas de metalurgia física. Y a Cajamarquilla entré con el cartel, o sea, yo entré a las plantas y hacer todo el conocimiento de Cajamarquilla a través de la corrosión en la planta de zinc, que era un tema de metalurgia física donde yo me había formado y tenía una idea bastante buena. Pero es una cosa bien compleja. Yo recomendaría a todos los que se quieren dedicar a extractiva que practiquen en Cajamarquilla y se metan a todas las plantas, ¿no? Y yo cuando estuve practicando en La Oroya había un compañero, un ciclo posterior que se llamaba Domingo Huerta, que lastimosamente murió creo hace un par de años, un doctor que se graduó en Polonia y hizo toda su carrera en Alemania como investigador. Y ese chiquito, porque era pequeñito así, de tamaño, nosotros nos íbamos, terminaba el trabajo de la práctica, nos íbamos pues ahí a La Oroya antigua, ahí a intercambiar opiniones con ciertas personas. Y él no, él se quedaba y venía a medianoche negro. Se había metido al Cotrel, se había metido al Reverber, o sea, él se dedicó a conocer el centro, el complejo metalúrgico de La Oroya, que es mucho más complejo de la planta de Cajamarquilla o de la refinería de cobre de Hilo, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, ¿no? Que se metan por todos lados. Si va a una función de la complejidad o de la refinería de zinc de Cajamarquilla, y que está acá nomás a la vuelta de la esquina. Entonces, cuarta purificación es un misterio para todos nosotros, ¿ya? Sería bueno entonces va a haber un bonus por considerar esto de la eliminación del oxígeno por temperatura, y el otro bonus para ustedes va a ser explicar qué es cuarta purificación, que yo tampoco me acuerdo, si alguna vez lo supe, me olvidé. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ves? Es con o sea, con este afán no de reproducir, como si reprodujéramos salmos de la Biblia, ¿no? Porque si yo voy a internet, copio y le pego los chancos y después leo la paporreta, me estoy engañando a mí mismo, que es lo más triste. Lo que tiene que suscitar esa recopilación de información, lógicamente, de internet, es preguntas, es tratar de entender con el apoyo de la matemáticas, física y química que conocen, y con la ayuda mía, porque para eso estoy yo acá justamente, para yo también aprender algo, porque siempre aprendo algo, y para orientarlos a ustedes, ¿no? Ese es mi trabajo, y ese es el trabajo de un ingeniero, o sea, a eso deben dedicarse. Recuerden la máxima, el ingeniero tiene que acostumbrarse con poco a hacer mucho. Esa es la vida del ingeniero, ¿no? Si ustedes quieren abrazar la ingeniería y hacer de su vida una vocación, como es la del médico, es aprender que con poco, pero con mucha ciencia,
tienen que hacer mucho, ¿no? Con mucho conocimiento y con pocas herramientas y hasta con poco conocimiento del problema real. O sea, el problema es un misterio. La pregunta que les lanza la planta, o sea, al ingeniero no lo llaman para que reporte la rutina. O sea, sí, es parte de su trabajo, es reportar la rutina. Pero el ingeniero está cuando hay problemas. Y eso no sé si les conté la historia en la planta de ácido sulfúrico donde yo era de metalurgia. El jefe de planta de la planta de ácido sulfúrico era un ingeniero químico cusqueño, formado en La Oroya. Y yo iba a visitarlo a su caseta, pues, y estaba con las patas arriba de su escritorio leyendo ahí, en esa época, pues, El Chino, La Chuchi, esos periódicos mamarrachentos. Y tenía una pinta, pues, que uno decía, este es un descuidado, no le importa nada, no le importa nada. Cuando había parada de planta, porque había un problema técnico que resolver, ese señor no dormía. Yo lo he visto pasarse 3 días sin dormir, de 4 patas con sus obreros, solucionando el problema. Y lo solucionaba, y arrancaba la planta. Ese es el trabajo del ingeniero. No estar apretando botones ni llenando charts, porque para eso hay técnicos. Para medir temperatura, para medir flujos, tienes a tu obrero, a tu técnico. Para resolver problemas, está el ingeniero. Entonces, cuando hay el problema, la gerencia no va a venir a preguntarle al obrero, oye, ¿cómo lo soluciono? Señor jefe de planta, ingeniero tal, ¿qué va a solucionar? ¿Cómo lo va a solucionar? Soluciónelo para mañana. Eso le van a decir. O soluciónelo para ahora. Y ahí sí olvídense del diario Chuchi, de la risa, porque el pobre lo encontraba a los 3 días con unas ojeras, muerto de cansancio, y había resuelto el problema. Esa es la vida de los ingenieros de producción. Yo por eso nunca, nunca he sido muy aficionado a la producción. Les voy a ser sincero que no tengo vocación para eso, ¿no? Yo me salí de Cajamarquilla 1 porque pensé que en la uni iba a ganar tanto igual que en Cajamarquilla, cosa que no sucedió, sino la reactualización de los sueldos de profesores sucedió después de 15 años, cuando ya me había olvidado de eso, y era porque yo tenía más interés yo soy profesor e investigador por vocación, no por imposición, y me siento muy feliz de haber dedicado mi vida a eso. Pero cada uno encuentra su vocación. Hay gente que le apasiona la producción, que vive para la producción, y esos son los ingenieros que necesitamos, ¿no? Pero todos tenemos que compartir una base de sólidos conocimientos en ciencias y en ingeniería. Pero siempre el ingeniero, y insisto en esta máxima, siempre con poco va a ser mucho. Yo quisiera que cuando esté trabajando me cuenten estas cosas que estoy diciendo, me digan, no que me digan, profesor, el problema 15 de la clase 18 del curso de Funda 2 que hicimos, igualito hecho hoy día en mi planta, ¿no? Eso me va a dar vergüenza a mí. Pero el que me digan que sí, ingeniero, justamente como usted dijo, con poco tuve que resolver un problemón, me felicitaron y demostré realmente que soy un profesional de primera, ¿no? Eso es lo que me alegra a mí. Bien, si no tienen más preguntas, ¿están Ingeniero, terminando o quieren seguir presentando? Pero este, yo prefiero que pregunten, ¿no? Siempre prefiero que pregunten. una pregunta es que cuando encontré la imagen que está mostrando el compañero, tenía como una pequeña descripción, ¿no? Que, bueno, la pequeñita decía que después de la primera y segunda purificación, la solución purificada alimenta el decantador de los lodos blancos, pero no sé qué significa con los lodos blancos. Y bueno, dice que después se acidifica, se enfría y bombeas a la electrólisis. Los lodos de Ya, purificación en frío y en caliente se repulpan para recuperar el cadmio y el zinc. el cadmio y el zinc. Sí, así está en la descripción. Allá, bueno, y yo también no tengo, sinceramente, yo no conozco tantos detalles, pero sí les puedo explicar de manera genérica para que ustedes investiguen. O sea, una vez que han purificado, lo que va a suceder es que
con el aporte del zinc nuevo, porque tengan en cuenta que el agua que están usando en el proceso de lixiviación es electrolito agotado. Electrolito agotado que no significa que no tenga zinc, sino que tiene zinc y posiblemente tenga 50 gramos por litro de zinc. Entonces, a la hora que van a incrementar el zinc con el paso por purificación, ese zinc va a llegar a tener hasta 120 gramos por litro, o sea, la solución purificada va a salir con 120 gramos por litro de zinc. Va a ser una melcocha, y en esa melcocha va a haber una fase de gypsum, de sulfato de calcio. Se va también a... Y yo creo que cuando se refieren a ese lodo blanco, se refieren al lodo de gypsum, ¿ya? Sulfato de calcio. Pero lo que sale de ahí realmente es como... ¿Han visto la melaza de la caña de azúcar? Esta es la solución pura de zinc. Entonces, esa melaza solo tiene zinc, pero esa melaza tiene un pH neutro, pues está ya, está lejos de ser, es una sal, sulfato, es sulfato de zinc en grueso, ¿no? Entonces, esa melcocha es la que se agrega al electrolito agotado para reponer el zinc que ha sido retirado en los electrodos, ¿no? En los cátodos de aluminio. Entonces, por ahí tienen que volver a leer y leer un poquito más. No sé si de repente cuarta purificación es la solución final de esta zona de la... Porque eh, yo recuerdo que se habla en purificación de la copa de champán. La copa de champán, que tiene esa forma, es que ahí van a dar la melcocha con zinc. No sé, hay una separación ahí de fases entre el gypsum, el sulfato de calcio, y la melcocha que tiene el zinc con alta pureza. Tengo que ser sincero que yo no conozco en detalle esa parte de la operación. Imagínense, es tan complejo que me ha hecho reconocer que hay una parte, yo me creo que me creo el sabio de zinc, que hay una parte que todavía no conozco bien. Así pasa con los grandes amores. Bueno, también en la vida, ¿no? Los hombres que crean conocer una mujer son unos grandes estúpidos, y se lo digo a mi edad, ¿no? Las mujeres son el continente desconocido para el hombre. Entonces, podemos pasar toda la vida investigando ese continente. Y las grandes cosas son así. Los grandes amores, por ejemplo, zinc, y yo me quedé prendado de zinc y de la extractiva del zinc, y hablo mucho de eso. Y miren ustedes que hasta ahora no termino de conocer detalles, ¿no? Detalles fundamentales. Y eso también pasa con las grandes ciudades. Yo conocí París como estudiante, viví 2 años en París, nunca me olvidé de París, nunca me olvidaré, y saben, hasta ahora no termino de conocer París. Y Berlín también es una ciudad que he amado mucho, y tampoco, a pesar de las muchas veces que he ido por mi trabajo, no termino de conocer, ¿no? Berlín. Y les aseguro que es una hermosa tarea de descubrimiento, como seguramente ustedes van a tener en su vida, profesionalmente como yo, ¿no? Seguramente ustedes se apasionarán por la flotación. Hay gente que se apasiona por los distintos aspectos de la carrera profesional y de la vida también, de ciudades, no sé, de arte también, ¿por qué no? Los ingenieros tienen mucha habilidad para las artes, sobre todo gráficas, ¿no? Siempre hay una gran afinidad. Y aún hasta para la religión, porque en Francia, de los profesionales que egresan de las universidades, de las escuelas de ingenieros, los que más aportan curas a la Iglesia Católica Francesa son los ingenieros. De ahí tienen ustedes al loco de Cipriani, que es ingeniero industrial de la UNI, ¿no? Deportista excelente. Es un tipo que tiene muchas virtudes, pero tiene funestos defectos que, según tengo entendido, lo han llevado a que esté encerrado en el Vaticano por problemas de la orden, como se dice.
Ya, entonces, no sé si me desvío un poco, pero pregunten, por favor, ¿ya? O repregunten si es que no están satisfechos con mi respuesta. Pero sí, ese es un misterio, la purificación para mí, ¿no? No sé si te ha ayudado con lo que has leído, si te aclaró algo. Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, continuando con la exposición, empezaré Sí, el caso con mi compañero Luis. sí, adelante. Ya la primera etapa que vamos a tratar es la de la purificación en frío, en la que se trata de precipitar el cobre y el cadmio, al mismo tiempo que el arsénico, el antimonio, el germanio y el níquel en una parte, ya que la totalidad se hará en la purificación en caliente que se explicará después. El tiempo de reacción debe ser aproximadamente unos 45 minutos y con el fin de obtener una buena velocidad de filtración, la solución debe calentarse ligeramente por inyección de vapor en el último tanque de reacción. El cobre y aproximadamente el 99% de cadmio se precipitaron durante la primera etapa. El pH es de unos 4.5 a 5 y la temperatura varía entre 55 a 60 grados. Bueno, acá nos olvidamos borrar una partecita que no iba en el PPT. Y el zinc agregado en polvo de malla 200. Siguiente, por favor. 200 micras, ¿no? Sí. La purificación en frío, continuando, es útil prever una posibilidad de adicionar el polvo de zinc en el segundo reactor para eliminar completamente el cadmio, que puede pasar. La presencia de arsénico y de Se antimonio, podría pasar el primer tanque, pues no copien a lo bruto, sino pensando. claro, estamos continuando del primer PPT nomás. Ya, ya, sigue. La presencia del arsénico y del antimonio puede favorecer a la precipitación del cobalto y también al del níquel. Por consecuencia, si el contenido de arsénico y antimonio en la solución neutra es demasiado alto, el cobalto y el níquel se precipitan en parte durante la purificación en frío y acompañan los lodos de cobre-cadmio al repulpado, produciendo así un alto contenido indeseable de cobalto y de níquel en la solución del sulfato de cadmio, que luego se trata en una planta de cadmio. Es útil calentar la nueva solución ligera con una inyección de vapor a fin de evitar la formación de sulfatos de zinc básicos y la precipitación de yeso por enfriamiento. ¿Ves? Como ya están con pH neutro a básico, ¿no? El sulfato el sulfato de calcio va a precipitar. Y al enfriar, ustedes saben que la solubilidad en caliente, ¿no? De las sales es más alta. Y si baja la temperatura, si enfrías, produces más precipitación de sales, ¿no? Así es. Luego se envía el filtrado hacia la etapa de purificación en caliente. Se envía la torta de tratamiento de residuo del cobre-cadmio para la recuperación de los mismos. Digo, del zinc y del cadmio. Y bueno, las reacciones las tenemos ahí, que es el sulfato de cobre más zinc, pasa al sulfato de zinc más cobre, de igual manera con el cadmio, y la generación del hidrógeno, como se ve ahí, del Oye, ácido mira, cuando pones cosas sulfúrico. así, ¿saben en qué me hace ¿Cómo? pensar? O sea, tú me estás diciendo que en los tanques de purificación se va a producir hidrógeno, ¿correcto? Sí. Te das cuenta que si ese hidrógeno lo recuperas, puedes quemarlo y producir calor o utilizar ese hidrógeno para hacer alguna combustión. Les explico. El horno ustedes hicieron zinc, la pirometalurgia de zinc, ustedes mismos hicieron el año pasado, el siglo pasado. No, hicimos la del plomo. Ah, ya. Bueno, los que vieron la metalurgia del zinc anotaron de que hay una caldera que tiene serpentines de vapor sobrecalentado en la masa de
el zinc que está dando vueltas en el horno del lecho fluidizado, porque la temperatura de la tostación del sulfuro de zinc es tan exotérmica que si no se extrae calor pueden fundir las paredes del horno. Entonces se ponen serpentines de producción de vapor sobrecalentado. Por eso es que hay una caldera, que es el siguiente, digamos, la siguiente instalación. Primero está el horno y siempre está al lado una caldera Lamont, se llama así la caldera de vapor sobrecalentado es de modelo Lamont. Ese vapor que se produce ahí principalmente se usa para mover un pequeño sistema de producción de corriente eléctrica. Pero el peso de ese vapor va a zinc para calentar, a lixiviación de zinc, a calentar por todos lados. Necesitas calentar para precipitar el residuo de fierro, necesitas calentar a 80, 90 grados. Para purificar, necesitas calentar tanto en la fría, entre comillas, y con mayor razón en la caliente, que tiene que llegar a casi 90 grados. Entonces vean cómo hay una reutilización de la energía. Entonces, mire, estaba pensando en voz alta de que de repente hay una planta que recupere ese hidrógeno para algo, ¿no? Eso les dejo como... Ustedes tienen que pensar siempre qué nuevas oportunidades, qué nuevas cosas pueden hacer, qué mejoras, ¿no? O sea, qué procesos pueden inventarse, porque mi idea es que cada uno de ustedes tenga la vocación, saliendo de la uni, de tener la ambición de formar una empresa pequeña inicialmente, de alta tecnología. Ustedes, con un par de muchachos, compañeros, ustedes, ¿no? Buscando aquello que la gente no ha pensado o ha dejado de pensar, o que pueden ustedes encontrar un nuevo nicho de generación de empleos, porque si ustedes generan una empresa de alta tecnificación, van a crear puestos de trabajo de alta calidad, ¿no? Eso es lo que mueve las culturas de los países del primer mundo, ¿no? Las economías, las democracias del siglo XXI, que son los países del norte, todos tienen empleos de altísima calidad porque son altamente tecnológicos y muy bien remunerados, ¿no? Entonces, la única manera de salir de vender chucherías chinas y de exportar commodities es crear empresas de alta tecnología, y en el Perú debía hacerse eso con urgencia con la agricultura y la pesquería para producir valor agregado a todo ese trabajo físico tan monstruoso que hace el campesinado y los trabajadores pesqueros, ¿no? En los puertos, ¿no? Y ustedes también deberían de pensar en hacer una pequeña y mediana minería metalúrgica relacionada con la alta tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se me ocurre que hay una oportunidad de darle vuelta al asunto. ¿Qué diablos se está haciendo con ese oxígeno que se genera? Porque cuando ustedes tienen una fuente de generación de hidrógeno, perdón, no de oxígeno, sino de hidrógeno, están viendo una cuestión de seguridad. Porque se imaginan una chispa acá y vuela. Yo no había reparado en eso, pero viendo la reacción que ha puesto el joven, lo primero que se me ha venido a la cabeza es qué se está haciendo con ese hidrógeno. Acá tienen otro filón valioso para investigación, ¿no? Es así como ustedes deben enfocar sus estudios, ¿no? Ponerse retos personales y buscar la ayuda de quienes quieren ayudarlos. Yo estoy dispuesto a ayudarlos para nuevas cosas, ¿no? Entonces sigue adelante, por favor. El siguiente PPT. Le doy paso a mi compañero Brian. Un poquito suban el volumen para que nos pueda escuchar. Bueno, luego de la etapa de purificación en frío, la supresión de cobalto requiere una segunda purificación, que en este caso es la purificación en caliente.
El cobre y níquel y otras impurezas de germanio se eliminan en purificación en caliente por subida de temperatura a 90 grados Celsius y por adición de polvo de zinc, de óxido de antimonio como catalizador y de sulfato de plomo para disminuir el riesgo de disolución de cobalto. Se deberá añadir polvo de zinc fino para tener 3.33 gramos por litro de zinc. La dimensión del zinc metálico debe ser inferior a 75 micrómetros para tener una buena cinética de reacción y evitar un consumo excesivo. La velocidad de disolución es proporcional a la superficie del zinc, lo cual el polvo fino será activo y el polvo grueso será menos activo y tendrá que compensar la pérdida de actividad por un exceso de polvo. El tiempo de reacción tiene que ser de unas 3 horas a una temperatura de 90 a 95 grados Celsius. El óxido de antimonio activa la disolución del zinc y la precipitación del cobalto y del níquel. Su actividad aparece debido a la formación de una pila eléctrica con el zinc metálico añadido, catalizando la disolución del zinc y la cementación del cobalto y del níquel. Sin embargo, la cantidad del óxido de antimonio debe limitarse porque un exceso de óxido de antimonio provocaría una redisolución del cobalto, que resultaría que el exceso de antimonio no se precipitaba por completo, dejando como consecuencia un contenido de antimonio demasiado alto en la solución purificada. Ya, También se debe añadir... déjenme aprovechar para explicarles una cosa. Lo que quiero es mostrarles algo. Miren, el proceso de purificación en frío básicamente es que yo tengo un contenido inicial de cobre acá, ¿no? Entonces acá tengo yo el contenido de metal, ¿no? En el eje Y, ¿no? En solución, ¿no? Metal maceta, ¿no? Pero no tengo tiempo de escribir. Entonces el cobre empieza acá y digamos que el cadmio empieza acá. Esta es una curva cinética de tiempo. Entonces, la curva de precipitación de cobre con polvo de zinc es una curva así. Yo estoy casi seguro que el cadmio también es así, pero no recuerdo si hay disolución de cadmio, puede ser. Esa es la purificación en frío. Pero la purificación en caliente, entonces es igual, ¿no? Este metal va a ser cobalto, níquel, acá va a ser tiempo, pero cobalto y níquel van a hacer esto, ¿no? Vamos a poner una curva, una que sea el níquel y otra el cobalto. Entonces, vean ustedes que acá el tiempo puede ser infinito, no sé, teóricamente. Para el cobre seguro, para el cadmio me está entrando dudas, porque creo que algo he leído. Pero cobalto y níquel sí tienen una rápida resolución. Entonces, por eso es que no puedes, ustedes tienen que hacer un proceso rápido. Por eso me llamaba la atención que dijeran que en la etapa fría usaran polvo de zinc de menos 200 y acá sean más relax y pidan solo menos de 75. Porque es acá donde necesitamos acelerar la cinética de reacción. Pero en fin, de repente el estudio técnico hace que esto ralentice la reacción y eso permita prolongar este tiempo. Es decir, con cobalto y níquel tienen que tener mucho cuidado porque hay redisolución. Acá no, con el cobre sobre todo tienen la seguridad que cae y es totalmente irreversible. La precipitación de cobalto y níquel es muy reversible. ¿Ya? Listo, sigan adelante, por favor. Ingeniero, también se debe añadir sulfato de plomo simultáneamente al polvo de zinc para disminuir la tendencia a la redisolución de cobalto
y disminuir la formación del sulfato básico de zinc. Siguiente, por favor. Tras la filtración, se envía el filtrado hacia la selección de acidificación y enfriamiento. Luego se envía el tratamiento de residuo de cobalto para la recuperación del zinc. En reacciones químicas, por precipitación de impurezas, se precipita el cobalto y níquel con la adición de polvo de zinc a la solución del sulfato de zinc. Y por la generación de hidrógeno, el zinc más el sulfato de zinc más agua da este compuesto hidratado más hidrógeno. En indicadores están el tiempo de reacción, la adición de polvo de zinc, la adición del sulfato de cobre y trióxido de antimonio para la remoción de cobalto y la adición de sulfato de plomo que impide que el cobalto se redisuelva. Le doy paso a mi compañero. Ok, ahora mi turno, voy a hablar sobre Don Rom Perú, la Oroya. En esta, la solución lixiviada necesita de una purificación. Esta solución tiene como impurezas el cobre, cadmio, cobalto y níquel, y en pequeñas cantidades como el arsenio, el antimonio y el hierro, etcétera, los cuales deben ser eliminados de otro modo. Esas impurezas reducen la eficiencia de corriente, disminuyendo la calidad del depósito catódico donde la electrólisis. La reacción básica no es otra que la reducción electrolítica de los metales que se encuentran por debajo del zinc en la tabla de tensiones electromotrices para sulfatos. De acuerdo a su estequiometría, se requiere más polvo de zinc por la razón que algo es disuelto debido a la reducción de iones hidrógeno. La materia prima es la solución impureza. El reactivo cementante utilizado es el polvo de zinc. El producto es la solución de sulfato de zinc purificado y el residuo sólido es el zinc purificación residuo. Y se muestra su análisis estándar. Siguiente, compañero. Por último, voy a hablar sobre los equipos utilizados. Los tanques, que son la unidad de purificación, consta de 2 tanques, 5 y 6 marca Centromin Perú. Cada tanque tiene un volumen de operaciones de 73.000 litros de un agitador de paletas que gira a 18 revoluciones por minuto en promedio, un reductor de velocidad, un motor de 15 HP y 880 RPM, y 2 tanques nuevos, 1 y 2 con capacidad 73.000 litros, un agitador de paletas. También se encuentra con 8 tanques con una capacidad de 100.000 litros para el almacenamiento de productos de purificación. El otro es filtros de prensa. Se tiene 5 filtros de prensa de marca Sheriff. Los filtros 1, 2 y 4 constan de 42 platos y 52 marcos de polipropileno. Y los filtros 3 y 5 constan de 52 platos y 50 marcos de lesión alea. El siguiente serían las bombas. El trabajo de bombear la solución de los tanques de purificación hacia los filtros prensa es realizado por 6 bombas en trífugas marca Worthington. Estas bombas tienen un diámetro de 6 pulgadas por donde ingresa la solución y un diámetro de descarga de 3 pulgadas. Las bombas son accionadas por un motor de 30 HP y 1760 RPM. Por último, el tanque de agua caliente. En el sótano de unidad de purificación se tiene también un tanque de agua caliente con una capacidad de 3.800 litros. El agua que se almacena en este tanque es calentada por medio de las inyecciones de vapor directamente hasta una temperatura de 70 a 75 grados Celsius. Agua caliente con el cual se realiza el lavado de las lonas de los filtros prensa es propósito de eliminar el sulfato de zinc atrapado en el queque y en las lonas para evitar que cristalice y obstruya las lonas, la cual originariamente incrementa el tiempo de filtración. ¿Terminaste? No te escucho. Sí, ese es todo, ingeniero. Ya esta parte tecnológica, bueno, ya, preguntas, dudas. Dije, ¿podría repetir de casualidad dónde fue que escuchó hablar de ese pata que se llama Bolinelli o Bonelli, creo, para tal vez
oírlo, buscarlo en internet. Julio ¿Me puede- Bonelli es profesor de la escuela, egresado. Cuando yo practiqué en La Oroya, el jefe de investigaciones de La Oroya era Juan Segarra Hues, y el jefe de la parte hidroeléctrica de investigaciones era el joven ingeniero Julio Bonelli. Y yo, el más joven practicante, estuve a su cargo y desarrollé mi tesis de bachiller, que la pueden consultar en la biblioteca, que se llama Pasivación de ánodos de, de plomo plata para la electrodeposición de zinc. Hubo un evento que hizo la facultad, un mes, y donde invitaron al ingeniero Julio Bonelli y él habló de la purificación de zinc. Él es un experto en purificación de zinc. Después se ha dedicado a muchas otras actividades, pero su tesis de maestría en Colorado School of Mines, si no me equivoco, fue sobre purificación de zinc. Y su tesis está en la biblioteca, no sé si está digitalizada, sería bueno. Él se llama Julio Bonelli Arenas, ¿no? Y el que organizó eso fue Lobato, así que pregúntenle a Lobatos en dónde está alojado ese video y me pasan la voz porque yo también me gustaría volver a verlo. Hasta lo podríamos ver juntos porque realmente es una lección de hidro y de purificación muy valiosa la que él dio esa noche. ¿Ya? Eso fue hace como un mes. Fue público. Creo que alguien me dijo que había asistido de ustedes. No ¿Listo? tuve, le dije, pero gracias por el dato. Vamos a ver Ya, si lo bato. Gracias. ya. Entonces dejen de compartir. Y me comparten, por favor, si lo encuentran, ¿ya? Bien, entonces, mire, ya van a ser las 2. No, no creo que hayamos perdido el tiempo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hemos perdido el tiempo o han aprendido algo? Hemos aprendido, ingeniero. Yo también creo que, y eso es lo más importante, ¿no? Sinceramente, a estas alturas de la vida y me da esto más interesado en dejar algo a ustedes que tratar de atarantarlos haciendo clases muy sofisticadas, ¿no? Mis clases son complejas, se han vuelto complejas, pero tienen un sentido. Entonces, lo que voy a proceder es a calificar la presentación, ¿no? O sea, observen ustedes que lo que estamos haciendo es trabajos. Entonces, los que han expuesto son 6 bichitos y hasta ahora han acumulado 3 puntos de clase, pero digamos como esta es sustentación, yo les voy a colocar 4 puntos por la monografía y no les coloco 5 porque como les he planteado algunos desafíos, espero ustedes que en la versión corregida que presenten con su hoja electrónica esté mejor y seguramente a no dudarlo les voy a dar los 5 puntos, ¿no? ¿Correcto, 6 bichitos? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya, miren Eso es, ustedes que de esta práctica sobre 20 ya tienen ganados 7 puntos, ¿no? Hasta hoy día. Bueno, queda poco tiempo, pero ¿hay algún otro grupo que ya se animó a presentar? No, ingeniero, no, no han inscrito. Ya, entonces, ¿qué cosa van a hacer para mañana? A ver, sorpréndanme. Bueno, mañana ya voy a fijar la fecha y todo lo demás, ¿no? Y va a ser la última oportunidad que tengan probablemente para hacerme consultas directas de su práctica. Así que, como ustedes comprenderán, yo le doy más importancia a la práctica porque la teoría debe ser el complemento que sustente ese trabajo, ¿no? Hasta ahora supongo que para la parte de cálculos yo les he dado todo el sustento. Nadie me pregunta, están ratificando eso. Pero la parte monográfica
Yo quiero felicitar al grupo Seibichitos porque ha demostrado que trabaja, que trabaja en equipo. Gran valor, y que yo aprecio mucho, y que ustedes deben aprender a valorar, de ser un grupo dinámico, porque esa colaboración va a ser muy importante en su vida profesional. Segundo, han, mal que bien han cubierto todos los puntos que se requiere, solo que yo diría que es una presentación un poco libresca, o sea, se han ido, sacado internet, han hecho copia y pega y lo leen bien bonito, sin mayor conocimiento de lo que están diciendo. Digamos que era de esperar que ustedes hicieran eso, pero eso tiene que cambiar, por eso es que cuando discuten conmigo, yo me doy cuenta, pues, de lo que están haciendo, y les digo los correctivos, ¿no? Pienso que correctivos que les he planteado, ya ustedes los han entendido, ¿no? Seis bichitos, ¿los correctivos que he planteado les han parecido pertinentes o no les ha servido de mucho? Sí, sí los vamos a tomar en consideración. Ya, entonces eso prácticamente va a replantear seguramente su presentación, ¿no? Pero le va a dar el sustento teórico a la parte que están haciendo ustedes de cálculos, ¿no? Pero que en la parte de cálculos y bichitos, ya mejor para terminar la clase con ustedes, ¿qué, o sea, ¿alguien tiene dudas sobre los cálculos o todos han procedido con los cálculos? ¿Seis bichitos tiene su hoja electrónica que quiera mostrar? Sí, Todavía de no. la parte caliente, ingeniero, no sé si puedo presentar para ver si está bien. Ya. Pues en la parte caliente es de cobalto y níquel. Y lo que hicimos fue, bueno, lo que entendimos que se hacía era lo que dijo del log de K, de las semiceldas, bueno, obviamente la reacción del cobalto y luego del zinc, donde ahí llamo cuál es el cátodo, el ánodo, y bueno, nos falta aún hacer las gráficas también de la reacción en conjunto, y bueno, del níquel también está avanzado, pero aún no hemos avanzado en ese protocolo. ¿Podrían decir ustedes que es una constante que cuando hacen delta G contra T y después log de K contra 1 sobre T, siempre el log de K tiene una correlación más alta y sumamente cerca a 1? ¿O han encontrado alguna con una correlación chueca de 98, 97, en cualquiera de los dos casos, delta G o log de K? Pues bueno, por ahora, porque aún no hemos hecho todas las gráficas, sí, que sea, o sea, va a asimilarse a uno. Aún no hemos encontrado una que sea dispareja o se vaya por las ramas. Ingeniero, Sí, log de K es el que más se tiende a uno que el delta G. y siempre el log de K tiene un R cuadrado más alto que el log de... Perdón, que el log de K tiene un R cuadrado más alto que el delta G, ¿no es cierto? Así es, ingeniero. O sea, dense cuenta que en este curso, la ecuación de Van Hoff, que en el curso 1 encontramos que habían varios bemoles porque estaban relacionados con los cambios de estados alotrópicos y de fases, ¿se acuerdan? Que eso hacía que se perdiera hasta grandemente el R cuadrado, ¿no? Sí, ingeniero. En este caso debería ser una constante lo que ustedes han encontrado, pero no es así. Entonces, que yo los fatigue con estas verificaciones, lo que están haciendo es ustedes corroborando que la data que les está entregando el software es consistente. Que no es poca cosa porque ustedes nunca saben cuándo el software le va a sacar la vuelta o les va a dar una puñalada por la espalda. Entonces, este trabajo tedioso les está asegurando que ustedes tienen un trabajo de calidad. Eso lo han entendido, espero, ¿no? Sí, ingeniero, por esa parte sí. Sí, o sea, no es a menospreciar, ¿ah? Porque no saben en qué momento va a salir la cosa rara, ¿no? Les aseguro que en esta parte yo he visto curvas de este tipo, ¿ah? O sea, en hidro, ¿no? ¿Dónde está? Voy a mostrar.
Mario, ¿dónde están las herramientas? Anota ahí. O sea, hay curvas de log de K contra delta G que salen así. ¿No? Esta es la regresión lineal y los datos son así, una U. Sale, ¿ah? Entonces, ¿qué ha pasado acá? Lo más probable es que se trate de un error del software. Ahora, a veces esto sucede, por lo que yo he podido ver, cuando digamos que la pendiente es 0 del delta G contra T, todos los datos son así medio monótonos, ¿no? Horizontales. Puede ser que cuando pasen a log de K haga esto, ¿no? Porque las diferencias son tan chiquitas que se hacen dramáticas acá, ¿no? Entonces, o hay detrás un error de fondo, ¿no? Yo les pediría que una de las reacciones, cualquiera de las que ustedes están estudiando, hagan el delta G simplificado con los potenciales químicos de la reacción, ¿no? ¿Se acuerdan que había una forma, decía, de calcular el delta G igual, o sea, el delta G puede ser siempre igual, simplificado, puede ser igual a delta G a 298, ¿no? O sea, la ecuación simplificada, ¿no? Menos T menos 298, ¿no? De referencia por delta S, ¿no? A 298. Entonces, ustedes pueden calcular acá, hacer una tabla y poner acá especies, ¿no? Por ejemplo, cobre más 2. O sea, las especies de la reacción, ¿no? Cobre más 2, zinc, etcétera. Y acá van a tener el potencial químico a 298, el delta H de formación y el S', ¿no? Entonces, ustedes pueden calcular el delta G simplificado como delta G 298 menos 1T de referencia delta S 298, o como delta G igual a delta H a 298 menos T por delta S a 298, ¿no? Que vendría a salir del A más BT, ¿no es cierto? Pero acá ustedes haciendo el cálculo con los datos con los datos básicos de las especies de la reacción, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? La especie, por ejemplo, acá sería cobre más 2, zinc metálico, cobalto metálico y zinc más 2. Tendrían el potencial químico de cada una de las especies, el delta H de formación y la entalpía de formación. Con eso pueden hallar el delta G a 298, que es potenciales químicos de los productos menos potenciales químicos de los reactantes, ¿no? Igual, en el otro caso, delta H va a ser igual al potencial químico de los productos, que menos potencial químico de los reactantes, y el delta es igual. ¿Me han entendido? ¿Han recordado eso? Porque eso ya lo hemos visto. Sí, eso ya lo hemos visto. Sí, lo acabo de recordar, dije. Entonces, en la práctica, yo voy a pedir que una reacción, la que ustedes quieran, la hayan calculado así. ¿Ya? Está bien, Porque ingeniero. esa sería la otra verificación
Digamos que cuando tienen ustedes una data, sacan delta H y delta S del delta G. Baja un poquito, por favor. No. Ahí, ingeniero, de la Entonces, semilla. miren, tienen... Ah, perdón. ¿Está bien ahí, de la reacción? Sí, ahí está perfecto. Sí, sí. Ya. Pues miren, tienen tres formas de verificar. Acá generan un delta H y un delta S promedio con T contra G, delta G contra T. Acá generan un delta S promedio, un delta H promedio vía log de K. Acá hay un error, ¿ah? No pueden tener acá diferente. Algo está mal acá. Recuerden que es menos delta H, ¿no? Y si ustedes tienen acá el negativo, porque le sale positivo. No, la pendiente, ¿no? Para calcular delta H usan la pendiente, ¿no? O sea, es menos 4, menos 40. Entonces acá es negativo, ¿no? Igual que acá. Ven, hay un error acá, ya detectaron, ¿no? Sí, sí, Y ingeniero. el delta S tiene que ver con el intersecto. Y el intersecto va a ser más delta S, que es negativo. Entonces acá es menos 7, ¿no? ¿Sí? Revisen su fórmula, ¿ya? Sí, sí. Acá lo han escrito bien, ¿ah? Lo que han hecho es aplicarlo mal. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Sí, ingeniero. Ya, Sí, sí. entonces miren, tienen verificación 1, verificación 2, verificación 3, los promedios, miren. Ahora, al hallar ustedes el intervalo, el log de K, no, el log de K no tiene que ser constante, o sea, este es un cálculo, ya, este es entre log de K y log de K prima, ¿no? Entre simplificado y real, ¿no? Sí, Eh, ingeniero. no, pero acá no hay un error acumulado, acá serían los errores parciales. En todo caso, podrían tomar el promedio del error, ¿no? Y el promedio del error es bajísimo, pues, ¿no? Nada, ¿no? Miren, está, o sea, no hay error, ¿no? Eso quiere decir que la ecuación de Van Hoff se está cumpliendo plenamente. Bien, cuando ustedes comparan este valor 1, este valor 2 y este valor 3, tiene que estar dentro de la desviación estándar del valor, ¿no? Por ejemplo, acá es 95-111, acá es 95-118, está dentro del intervalo de confianza, ¿no? Que es 0,17, ¿no? ¿Se dan cuenta? Igual acá está 95-151, está dentro del intervalo de confianza. Y, y ¿cuál era el tercer forma que ya? Ah, ya, y la tercera forma va a ser cuando calculen el delta H y el delta S a 298, con los potenciales químicos. Que les aviso que les tiene que salir este valor de acá, ¿no? 95, ¿dónde está? ¿Ves? Con este, en realidad tienen que verificar que el cálculo esté bien hecho, y les debe salir, cuando hagan la suma de productos menos reactantes para la entalpía, menos 95,218, ¿no? Y para el delta S, menos 8,243, ¿no? Que varía un poquito. Siempre para la entropía varía un poco más. ¿Por qué? Porque la entropía está en joules, o sea, es una cosa chiquita, ¿no? Y la cosa chiquita magnifica el error, ¿no es cierto? Mientras que en un valor grandote, una diferencia de 1000, si es 1.000.000, siempre es un error chiquito. Pero si tengo 17 y tengo 1 de error, ya el error es 10%, ¿no? Me explico, ¿no? Sí, sí. Pero a la hora que pasan los kilojoules a joules y los suman a los joules de la entropía, resulta que no es nada, ¿no es cierto? Miren ustedes que acá la entropía es 95.000 y este es menos 7, ¿no? Menos 8 por la temperatura, ¿no? O sea, será pues menos 8 por 1000, ¿no? 8.000. 8.000 sobre 95.000, ven, le hace cosquillas, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces tienen cuatro formas de verificar. Una con el delta G, dos con el log de K, tres con los promedios y cuatro con los individuales.
Por eso lo hacemos solo para una, para que sepamos que tenemos esa herramienta para realmente ver la consistencia de datos. Después de hacer, o sea, ¿qué van a hacer ustedes de manera práctica? Van a encontrar el delta G, el log de K, y si sale 99.9 y acá sale 99.99, quiere decir que está bien, ¿no? Esa va a ser la respuesta estándar y rápida, ¿no? Cuando no pase eso, averiguar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? A veces el software comete errores y acá sale, por ejemplo, delta G un solo valor, ¿no? Cosa que no tiene sentido porque tendría que variar, ¿no? Si, por ejemplo, acá le sale 92.98, 92.98, 92.98, 94 temperaturas, quiere decir que el software está equivocándose, ¿no? Me entiendo, ¿no? Me dejo entender. Sí, ingeniero. Y eso lo Eh, habíamos visto en Funda 1, pero se lo estoy recordando por si acaso, ¿no? Va a ser reacciones, ¿no? En lo que va a ser para demostrar de los que ya es método práctico el que explicó a 298, son con reacciones, no con semiceldas. No, tienen que hacer la semicelda y la reacción completa, las dos cosas, las dos vías. Ah, ya está bien, ingeniero. Claro, esta práctica puede ser un poco tediosa, pero es lo que necesitan hacer siempre, ¿no? Si quieren estar tranquilos de que están trabajando con una cosa, la idea que les quiero dejar es que estamos usando un software y lo que estamos haciendo es prevenir que ese software no nos traicione, ¿no? Y eso es muy importante porque sobre este cimiento vamos a construir los diagramas. Entonces, si este cimiento está mal, los diagramas van a estar peor, ¿no? Pues claro, resulta bien fácil poner, grafícame el diagrama, poros, cianuro, agua, ¿no? Y el software te lo hace bien lindo, pero te está entregando un mamarracho, te está entregando una cosa consistente. No hay forma de saberlo sino verificando, ¿no? ¿Listo? Bueno, yo tengo que seguir peleándome con el rectorado y sus plantas de oxígeno. Me queda hacer un segundo informe, entonces hoy día, justamente para mañana estar tranquilos y no estar con estas zozobras, creo que les estoy dejando tarea para mañana, para los que se han dedicado el fin de semana a criticar al lapicito, han estado mirando si el lapicito dijo fo o dijo fi, si los generalotes con rodilleras pusieron su cara seria y salieron con voz firme a hablar idioteces, y no se han ocupado del curso, ¿no? Entonces, urgente hoy día se reúnen a trabajar, ¿no? Y ahora que tienen tiempo, que no tienen tanta carga porque todavía están empezando los cursos, dedíquense a esto. Porque lo pesado es esto, después cuando ya dominan esto, lo demás que viene ya es rápido, porque ya están organizados, ya saben cómo trabajar, ya saben lo que quieren, entonces es fácil contestar las preguntas que siguen, ¿no? Los desafíos que siguen, ¿no? ¿Alguien de algún otro grupo tiene preguntas? Lo que quería ver era Entonces, lo que tienen que hacer 6 bichitos, ahora vamos a insistir, es hacer la termodinámica del proceso de purificación de lixiviación de zinc, ¿no? Entonces, básicamente es hacer las reacciones de los pares galvánicos sin cobre, sin cobalto, sin níquel y sin cadmio, ¿no? Entonces, ahí tienen que hacer cátodo ánodo y demostrar que cátodo más ánodo da lo mismo que pedirle al software que calcule la celda completa, ¿no? O sea que es el mismo valor. Y yo les recomendaría hacer los cálculos a 45 y 90 grados, ¿no? Para ver si hay algún cambio, cómo es, ¿no? O sea, reportar su análisis a la temperatura de la purificación en frío y a la temperatura de la purificación en caliente, ¿no? Y yo les recomiendo hacer esa pequeña discusión del oxígeno porque realmente es bien interesante, ¿no? O sea, están llegando a un nivel de conocimiento, yo diría, bastante bueno, ¿no? De lo que es este proceso.
Entonces, armado esta teoría, pues si tienen que ir a trabajar estas plantas, apretar botones, subir y bajar escaleras, aprender a reconocer físicamente estos cambios, es una pichanguita, pues como son inteligentes lo van a hacer muy rápido. La idea es que con este bagaje teórico ustedes se adapten muy rápidamente al proceso real, ¿no? Mientras se imaginan lo que significa para muchos ingenieros es que entran a trabajar acá, ¿no? Como no son brutos y son moscas, aprenden empíricamente a reconocer el color, con el sabor, dicen que ya no hay cobalto, entonces se vuelven unos empíricos. En vez de la experiencia empírica hacer los ingenieros, la experiencia empírica los hace más técnicos, ¿no? Y eso no es el objetivo. Para eso no los hemos formado, para eso ustedes no han hecho tanto sacrificio de entrar a la uni, y la uni valora ese sacrificio dándole lo mejor que sus profesores pueden darle, ¿no? Claro que siempre puede haber un mejor profesor que yo, indudablemente, que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, si no tienen más preguntas, nos vamos a separar. ¿Entendieron cuál es la mecánica? O sea, con Cevichito nos ha permitido revisar todo lo que tienen que hacer para la primera práctica. ¿A alguien le queda dudas de los otros grupos? Delegados, ¿me escuchó o se han dormido? Sí se lo escucha, ingeniero. ¿Está claro? Como delegado, ¿usted qué dice? Sí, ingeniero, todo claro. ¿No tiene ninguna pregunta? No, ¿Usted de qué ingeniero, grupo es Castillo? ya sé, de los lagartos. Los lagartos tienen electroposición de cobre, no tiene ninguna pregunta. No, por ahora no, ingeniero. Hasta ahora no he revisado. Ya, sinceros. Profesor, una pregunta, profesor. Sí, por supuesto, dígame. Eh, Pedro, ¿no? Sí, profesor, nos ha tocado el tema de Mary Crow. Sí. Quería preguntarle, como hay varias minas que aplican, ¿cuál de las minas sería representativa en aspecto A ver. En Mary Crow. Claro, las minas de Patás. O sea, Poderosa, ahí las tres que están ahí, que no me acuerdo nunca los nombres de las tres, ¿no? La Poderosa porque además han cambiado de dueños, han vendido a extranjeros. Está Poderosa, Horizonte y la planta Retamas, ¿no? ¿Cómo se llama? Marsa, ¿no? O sea, en las tres grandes plantas productoras, originalmente nacionales, no sé si sigan siendo nacionales con estos negociazos que hacen, ya no se sabe, pero son plantas que trabajan con Mary Crow, básicamente. Si no me equivoco, ¿no? Sí, Mary Crow lo que usan. Claro. Las tres usan Mary Crow. Pues ahí tienes un buen ramillete representativo y hay montones de tesis, montones de informes de práctica preprofesionales hechas sobre estas tres minas, ¿no? De las grandes, lo que pasa es que las grandes, o sea, tanto hablando de Yanacocha, hablando de Pierina, no sé por qué me da la duda qué cosa era, si era Mary Crow o carbón activado. Pero las grandes que son minas de alta sulfidización, como seguramente son Alto Chicama y Yanacocha, se usa carbón activado, no Mary Crow. Mary Crow se utiliza cuando es baja sulfidización y hay altos contenidos de plata. Esa es lo que los separa. Pero con seguridad las minas de Patás, todas están bajo ese mismo esquema. Ya, los dejo porque ya estoy recibiendo llamados, ¿ya? Nos vemos mañana. Adiós, jóvenes. Lo ingeniero. Recording stopped.